de pre y posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad de Piura, Universidad Científica del Sur y Universidad San Martín de Porres. Investigador en las áreas de biología e inmunología. Investigador del Registro Nacional Científico Tecnológico de Innovación Tecnológica, Carlos Monge. Continuamos con el tema prevención y control de enfermedades no transmisibles. Desde La Habana, Cuba, le damos la bienvenida y lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Joel de León Delgado. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, perfecto. Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, es para mí un grato honor estar participando en esta actividad. Realmente cuando me convocaron decía, bueno, pero ¿qué puedo conversar a estos especialistas, no? Porque yo vengo de un área muy diferente, yo soy bioquímico de formación, como digo también inmunólogo de corazón, trabajo más el área de la inmunología y el cáncer, la inmuno-oncología, que es un tema sumamente apasionante y que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y resulta que cuando me dijeron que la actividad podía ser 29 o 30, entonces sí, no lo dudé, porque hoy día 29 es el Día Internacional de la Inmunología. De tal manera que, bueno, es sumamente grato para mí compartir con ustedes un tema como el que traigo acá, justamente en este día de celebración. En lo personal, para mí es muy importante destacar este día. Saben todos ustedes y seguramente han tenido una participación activa en lo que fueron los programas de vacunación asociados al control de la pandemia por COVID-19. Seguramente ustedes de una u otra manera estuvieron involucrados y detrás de ese programa de vacunación obviamente están la inmunología y sobre todo los inmunólogos. Aunque no es lo único que ha hecho el campo de la inmunología, pero sin duda dentro de los aspectos más trascendentales y el impacto mayor que ha tenido la inmunología en salud pública tiene que ver con la vacunología. Por supuesto, no les vengo a hablar de vacunas acá. Me convocaron para hablar acerca de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, a mí me gusta hablar de lo que sé. Y cuando se habla de enfermedades crónicas no transmisibles, automáticamente enfoco la atención en el cáncer. Y de eso es de lo que vamos a hablar. O sea, la presentación de hoy va a pretender responder 4 preguntas relacionadas con el cáncer y nos vamos a acercar progresivamente a esta compleja patología o grupo de patologías y a entender entonces algunos eventos de prevención que son muy importantes y en los cuales ustedes definitivamente son protagónicos. Tal y como indicaba la presentación, que agradezco, vengo específicamente del Centro de Investigación de Virología de la Universidad de San Martín de Porres, ubicado acá en Pueblo Libre, muy cerca, por el Hospital Santa Rosa. Y bueno, ahí de pronto se desarrolla una serie de proyectos de investigación que rozan el tema cáncer y además desde el punto de vista inmunológico las bases de la respuesta inmune al cáncer se asemejan mucho a la respuesta inmune antiviral y he encontrado un espacio de desarrollo muy importante en esta institución. Cualquier contacto o cualquier intercambio pueden hacerlo a través del correo que nombro acá. Entonces, ¿de qué va la presentación? La presentación va a pretender responder 4 preguntas. Primero, vamos a intentar decir de la manera más simple posible y con algunas evidencias qué cosa es el cáncer y sobre todo, cuál es el hoy y el mañana del cáncer en Perú y en el mundo. Además, vamos a hablar, y ese es el eje central de la presentación, cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables en cáncer, porque en base a esos factores de riesgo es que se puede hacer trabajo de prevención. Y el último punto, vamos a tocar brevemente cuáles serían aquellas herramientas con que contamos para prevenir el evento de carcinogénesis y controlar la progresión del cáncer. Esas 4 preguntas las vamos a responder y al final hay un sumario, un resumen que responde estas 4 preguntas. O sea, la última diapositiva le da una respuesta concluyente a cada una de estas preguntas. Bueno, primero, ¿qué cosa es el cáncer? Lo primero a tener en cuenta es que el cáncer no es una única enfermedad.
el cáncer es un grupo de enfermedades. Y es bien interesante porque usualmente cuando una persona es diagnosticada con diabetes tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, pues las personas dicen fulano, mengano, mi primo, mi tío tiene diabetes. Nadie dice tiene una enfermedad autoinmune, es un término que no se maneja. Sin embargo, cuando alguien es diagnosticado con cáncer, todo el mundo dice fulano tiene cáncer. Perdón, pero ¿qué cáncer tiene? Porque la localización del tumor define muchísimo cuál va a ser el curso de esa enfermedad, cuál va a ser la estrategia terapéutica, cuál es el pronóstico para el paciente. De manera que nombrar cáncer así de manera genérica, pues no es lo más adecuado. Sin embargo, lo que sí es cierto es de que a pesar de que es un grupo de enfermedades, y obviamente eso complica mucho el manejo de estas enfermedades, pues a pesar de que es un grupo de enfermedades, comparten características comunes, o sea, se trata de enfermedades en el cual las células que están involucradas, las células malignas o neoplásicas, tienen una proliferación descontrolada, o sea, se multiplican, se dividen, proliferan de manera autónoma. Las señales tróficas que deberían decirle a una célula, divídete ahora y hazlo 4 veces, se pierden. Esa regulación se pierde y la célula neoplásica busca mecanismos para dividirse cuando quiere y las veces que quiere. El otro elemento importante es que el cáncer, y no confundir de hecho la palabra tumor con cáncer, aunque todos coloquialmente hablamos del término tumor, pero no es lo adecuado. En el cáncer hay una invasión local de tejidos que están en el entorno e invasión a distancia, que es lo que se conoce como metastización. ¿Está bien? Lo que justifica la carcinogénesis, que es ese proceso de transformación maligna, no son más que alteraciones genéticas y epigenéticas. La diferencia es que las alteraciones genéticas son cambios, mutaciones, alteraciones en la estructura de los cromosomas, mientras que los cambios epigenéticos tienen más que ver con eventos relacionados con la regulación de la expresión genética, donde la influencia del entorno, no hablo solo del macroentorno, sino del entorno interno nuestro, que actúa sobre los diferentes tejidos, pues regula, insisto, la expresión genética. En cualquier caso, las células tienen múltiples mecanismos que permiten controlar la división celular y permiten controlar el potencial replicativo. Insisto, división celular es divídete ahora. Potencial replicativo es divídete 4 veces, 5, las que hagan falta. Y diferentes agentes de naturaleza química, cualquiera de las toxinas con las que estamos en contacto nosotros, o bien por hábitos tóxicos, o bien por el entorno donde vivimos, agentes físicos, como puede ser la radiación ultravioleta, por mencionar alguno, o agentes biológicos que vamos a mencionar, de pronto algunos virus o bacterias, pues pueden disrumpir esos mecanismos de regulación y afectar el control tanto de la proliferación como del potencial replicativo. Ahora, ese tema de que el cáncer no es una única enfermedad, en sí mismo es complicado, pero la cosa se complica aún más con lo que les voy a mencionar ahora. Fíjense que el cáncer tiene una serie de cualidades, de sellos, así se le dan llamar, sellos del cáncer, que son características de las células neoplásicas y que le aportan a la célula neoplásica la capacidad de sobrevivir en un entorno que todo el tiempo está combatiéndolas, porque obviamente el cáncer es un evento anormal que ocurre en un tejido y hay mecanismos de control. Cuando la célula neoplásica adquiere cualidades, que no las voy a mencionar una a una porque llevaría toda la presentación, adquiere esas cualidades, pues le permite establecerse como un proceso de progresión tumoral. Una de esas cualidades, es la única que voy a destacar, es la inestabilidad genética. O sea, el cáncer no es solo complejo porque es un grupo de enfermedades, es que para colmo es un ente en evolución. El cáncer no es un ente inerte, sino que está todo el tiempo evolucionando. Y en ese proceso evolutivo, diferentes clones celulares guían la progresión tumoral. ¿Y saben qué? La influencia de factores internos que pretenden controlar la carcinogénesis, pero también la influencia de la terapia para controlar el cáncer, es una presión selectiva que va a escoger variantes celulares resistentes y que van a guiar la progresión del tumor. Correcto, entonces es muy interesante este tema y detrás de esto hay un razonamiento bien interesante que me gustaría compartir con ustedes.
Y es que muchas veces se dice, caramba, pero ¿por qué con tantos recursos, tanto humanos como materiales, que se dedican a combatir el cáncer, por qué a esta altura no encontramos una cura para el cáncer? Es que lo que están pidiendo quienes así hablan es una cura para 100 enfermedades. O sea, nadie pretende curar todas las enfermedades autoinmunes. Hay estrategias terapéuticas para diabetes, para artritis reumatoide, para esclerosis múltiple. Sin embargo, el cáncer, al verse como un ente uniforme, lleva a ese tipo de razonamiento. ¿Por qué no se cura el cáncer? ¿No? ¿Por qué no se cura? No, han habido estrategias importantísimas que han permitido incrementar de manera significativa la supervivencia y calidad de vida de diferentes tipos de tumores, pero no puedes pretender que se curen de una vez 100 enfermedades tan diversas. Está bien, eso es muy interesante, sobre todo cuando eventos como estos implican que al momento del diagnóstico ha habido una historia previa de evolución en ese cáncer y peor, por decirlo de alguna manera, esa evolución no termina e incluso es promovida por las estrategias terapéuticas que se utilizan. Ahora, y aquí vamos a entrar un poquito en inmunología. ¿Acaso nuestro sistema inmune no nos protege del cáncer? Claro que sí. Las células neoplásicas son células propias y tenemos en la mente la idea de que el sistema inmune ataca lo extraño. Eso es un error. Desde los años 90 la teoría del peligro permitió confirmar que las células del sistema inmune o los mecanismos efectores del sistema inmune atacan lo peligroso. No importa si lo peligroso es propio o es extraño. Y las células neoplásicas son propias, pero son peligrosas porque disrumpen la homeostasis tisular y por lo tanto el sistema inmune está ahí para recuperar la homeostasis y está atento al proceso de carcinogénesis y muchos componentes celulares y humorales del sistema inmune combaten la transformación neoplásica. Pero como yo les decía, el cáncer tiene la capacidad de evolucionar. Por lo tanto, como dice la frase arriba, el sistema inmune responde contra lo peligroso, nos trata de proteger contra la transformación neoplásica, pero el cáncer se defiende. El cáncer evoluciona y aprende cómo atacar, cómo contraatacar la vigilancia del sistema inmune. ¿Está bien? Por lo tanto, estamos frente a un grupo de enfermedades con características comunes, pero muy diversas, que para colmo son capaces de evolucionar y para colmo son capaces de contrarrestar la estrategia que tiene nuestro sistema inmune para protegernos. Ese es el cáncer, ese es el panorama del cáncer. En términos de número, ¿qué implicaciones tiene este grupo de patologías? Bueno, a nivel mundial, en el año 2022, Globocan, que es un sistema de recolección de información del cáncer a nivel mundial, identificó cerca de 20 millones de nuevos casos de pacientes con cáncer en el año 22 y una prevalencia de 53 millones de personas. El hecho de que haya una prevalencia importante, claro que no es un buen dato, pero sugiere, y esta es la parte buena de la historia, que cada vez más personas pueden vivir más tiempo con cáncer. Entonces, a 5 años la prevalencia es de 53 millones de personas. ¿Cuál es la realidad del Perú? Bueno, la realidad del Perú, obviamente los números son menores, porque la población del Perú no es los 7.000 millones del planeta, pero en el año 22 se diagnosticaron alrededor de 73.000 pacientes con cáncer y de ellos, y además del diagnóstico, ya 185.000 venían viviendo con cáncer los últimos 5 años. Esa es la realidad. Entonces, el cáncer es un importante problema de salud, pero no solo es, el cáncer será un importante problema de salud. En este gráfico aparece representado lo que significaría el incremento en millones en el número de casos diagnosticados a futuro. Esto es en el año 2045, o sea, cómo crecerá del dato del año 20 al año 2045. Y como ustedes ven, las regiones que más van a crecer son aquellas regiones que tienen niveles de desarrollo muy bajos o medios. Y ese crecimiento tiene que ver en parte con el acceso a nuevos métodos de diagnóstico y muchos casos que están escondidos en estos países donde el acceso a la salud es más limitado, pues pueden develarse. Sin embargo, si ustedes se fijan en los países con un desarrollo más alto, el crecimiento que se espera es menor. Está bien, tiene que ver con métodos o estrategias de prevención, sin duda, pero seguramente, insisto, en este mundo menos desarrollado, va a ser muy importante el acceso cada vez mayor de las personas con menos recursos a métodos de diagnóstico que permiten develar la enfermedad. Ahora, este gráfico que aparece acá
es lo que explica el por qué estamos aquí hablando del tema. En este gráfico se indica que más allá de la complejidad que yo les presenté del cáncer y de la situación epidemiológica, la mayor parte de las neoplasias tienen un origen esporádico. O sea, es el resultado de la interacción del individuo con su entorno, de su estilo de vida, correcto. No se puede identificar, no se puede rastrear una causa clara que tenga un fundamento genético, por ejemplo. Ese es el caso solo del 5% de las neoplasias en el cual hay un claro origen hereditario. Hay alrededor de un 15% que hay una predisposición familiar, eso todos lo conocemos, de pronto cáncer de mama, cáncer de útero, que puede hacerse común en la familia, digamos así, en la rama materna, y eso genera una especie de predisposición o una predisposición, y por ahí, bueno, eso es muy importante porque ha llevado a muchas señoras a hacerse evaluaciones tempranas, para prever lo que podría ocurrir dada su dotación genética. Sin embargo, la mayor parte de las neoplasias tienen un origen esporádico y hay una serie de factores modificables y no modificables sobre los que podemos intervenir aún en los no modificables que les presentaré a continuación y que van a explicar una parte importante de este 80% de neoplasias. ¿Está bien? Y la esencia de la presentación que traigo, insisto, está acá. Si este gráfico estuviera invertido y el 80% de las neoplasias tuviera como origen un tema de herencia, yo no estaría hablando de nada aquí porque no hay mucho que hacer. O sea, ¿qué vamos a prevenir cuando de pronto el 80% de las personas con cáncer es porque su mamá tenía cáncer? Entonces, evidentemente, esa no es la realidad y deja, a pesar de los números tan difíciles que mencioné antes, deja un espacio para trabajar buenísimo. O sea, yo he tenido una presentación no igual a esta, pero con este enfoque en espacios donde hay nutricionistas, por ejemplo, y eso es fantástico, porque le deja la oportunidad al nutricionista, como veremos después, a manejar la prevención, a entender con las comunidades cuál es la mejor manera de alimentarse, por ejemplo, y el impacto que tendría eso en el desarrollo de cáncer. Y así con cada uno de los profesionales que rozan de alguna manera el tema de la salud o que como ustedes están directamente involucrados en la atención de personas en el campo de la salud. Entonces vamos a ver ahora cuáles serían algunos de esos factores no modificables, pero donde aún tenemos oportunidad de hacer cosas. Por ejemplo, un factor no modificable es el envejecimiento. Simple, no tenemos nada que hacer. Todos nos vamos poniendo viejos. Y este gráfico que aparece acá también explica parcialmente el por qué aumentan los números con cáncer. Fíjense que si usted compara la esperanza de vida en el año 1900 y la del año 21, o sea, 120 años después, incluso en los países menos desarrollados de África, donde la esperanza de vida sigue siendo significativamente menor al resto del mundo, aún así hay un incremento indetenible de la esperanza de vida. Y ese incremento en la esperanza de vida, unido con la disminución de la tasa de natalidad, nos lleva a un mundo donde cada vez se acumulan más adultos mayores y esa acumulación no se detiene. Esta imagen representa la realidad en los años 50, 70, 90 y lo que va a ocurrir, digamos, en el 2100, en el cual el envejecimiento poblacional cada vez va a ser más marcado. Cada vez va a haber más personas en una situación que las pone en desventaja, digamos así, en lo que se refiere al desarrollo del cáncer. Son más propensas al desarrollo del cáncer. Y esa relación entre el envejecimiento y el cáncer tiene muchísimos factores. Relajación de mecanismos de regulación genética, etcétera. Pero incluso, ya que estamos hablando de inmunología, en el día de la inmunología, es muy interesante destacar el hecho de que el envejecimiento trae consigo un fenómeno que se llama inmunosenescencia o senescencia inmunológica. El sistema inmune viene preparado para defendernos mientras nos podemos reproducir, que es el objetivo fundamental de toda especie. El sistema inmune no se ha enterado que ahora vamos a vivir 85 años. Él viene preparado para protegernos hasta los 40, los 50. Cuando llega con alguien de 85 dice, ¿pero qué hago aquí? O sea, si este individuo no entiendo cómo protegerlo porque yo evolucioné para asegurar que se reprodujera y de pronto tiene 85 años. Entonces, esa senescencia inmunológica que implica una depresión en la vigilancia del sistema inmune a todo
incluye una depresión en la capacidad de vigilar la carcinogénesis. Pero además, para colmo, como si no bastara, la senescencia inmunológica tiene un fenómeno intrínseco, que es la inflamación crónica, que se da en llamar inflammaging por los anglosajones, inflamación crónica de bajo grado, que explica eventos como enfermedades cardiovasculares, que son mucho más frecuentes en estas edades, porque hay un entorno inflamatorio que usted lo puede medir en el suero de los pacientes. Hay más interleuquina 6, interleuquina 1, TNF, que son moléculas inflamatorias. Y además, obviamente, habrá más cáncer. Por dos cosas. Primero, insisto, por la relajación en los mecanismos de regulación de la expresión genética. Segundo, por este tema de afectación en la respuesta inmune. Y tercero, realmente son tres razones, porque, aunque no se los mencioné antes, una de las características o de las cualidades de la carcinogénesis o del cáncer en sí mismo es la inflamación crónica. Siempre hay un evento inflamatorio crónico asociado al cáncer. Crónico, no es que usted se da un golpe en la cabeza y le sale un tumor, no. Ahí le sale un chichón, pero no tiene un cáncer. Pero sí hay eventos de inflamación crónica y el adulto mayor es una persona intrínsecamente inflamada. Por lo tanto, evidentemente tiene más probabilidad, por esas razones que le mencioné, de desarrollar cáncer. Significa que como es un factor no modificable, no tenemos nada que hacer. Ay, mi abuelito se está poniendo viejo, un día tendrá cáncer. No, hay un montón de cosas que hacer para preparar a ese adulto mayor para potenciales eventos de carcinogénesis o al menos retrasar su ocurrencia. Elementos obvios como asegurar una correcta alimentación, una salud mental que es muy importante en el adulto mayor y que lo vamos a conectar más adelante con algo que les voy a contar, la actividad física, el control de sobrepeso, que también lo vamos a ver en el adulto mayor. Hay normalmente sarcopenia, o sea, la sarcopenia acumula grasa y la grasa genera inflamación. Si eso se suma a que el adulto mayor está gordito, es obeso, pues las cosas se complican. Y eso se suma a la inflamación crónica del inflammaging. O sea, hay muchos factores ahí que lo convierten en una bomba de tiempo. Y bueno, el tema del pesquisaje y la identificación temprana de algunos marcadores que pueden sugerir un evento de carcinogénesis. Otro factor no modificable sobre el que teóricamente no tenemos nada que hacer es el sexo del individuo. O sea, las personas serán más o menos susceptibles a un tipo de cáncer en dependencia de si son hombres o mujeres, por razones muy obvias. Primero, por los tejidos que son diferentes. Los hombres tienen testículos, tienen próstata, las mujeres tendrán ovario y útero y por lo tanto definitivamente habrán tumores en unos y en otros no. Eso es obvio. Pero también el entorno hormonal es sumamente importante y de hecho hay neoplasias que están íntimamente relacionadas con la disponibilidad de algunas hormonas, como las neoplasias en el ovario o en la mama. De hecho, el diagnóstico del cáncer de mama pasa por identificar si las células neoplásicas son susceptibles o no a estrógenos, a progesterona, si tienen receptores para estas hormonas, y eso define el tratamiento. ¿Podemos hacer algo al respecto? Claro, alimentación, actividad física, control de sobrepeso y sobre todo pesquisaje. Pesquisaje, que es además un tema, estamos hablando no ya del adulto mayor, donde usted coge a su abuelito y lo lleva al hospital. No, aquí estamos hablando de una actitud y de, como veremos más adelante, un estilo de vida. Oye, yo tengo 48 años, ya me toca hacerme una prueba para ver el tema del cáncer de próstata. Mi esposa, que también tiene 48, bueno, el tema del cáncer de mama, tiene que tenerlo vigilado. O sea, eso es un hábito de vida que depende ya más de nosotros. ¿Correcto? Entonces, ahí mencioné dos factores no modificables, el envejecimiento y el sexo. Nos vamos entonces a los modificables, que son sobre los que más podemos impactar, aunque en los anteriores vimos que algo podíamos hacer. ¿Cuáles serían esos factores modificables? Bueno, muchos que tienen que ver con lo que todos conocemos prácticamente. El tema de la toxicidad asociada al uso del tabaco, al uso del alcohol, la dieta, la actividad física, el sobrepeso, las drogas o medicamentos que ingerimos. O sea, todos esos factores externos en principio son modificables y pueden impactar en la ocurrencia de un cáncer o no, y además en la progresión del cáncer, porque no es solo ya detectarlo temprano, no es solo ya manejarlo temprano, sino luego, una vez diagnosticado,
pues impactar en el paciente no solo con tratamientos medicamentosos, sino con ajustes en su estilo de vida que le permitan cursar con una patología que pudiera ser crónica, con una calidad de vida adecuada, porque fíjense, detrás del cáncer no se busca siempre que el paciente se cure. Lo que se busca es que el paciente tenga una patología crónica con una adecuada calidad de vida. Un paciente con diabetes tipo 1, diagnosticado a los 10 años, vive 80 años y nunca se curó de diabetes tipo 1 y no pasó nada. Se inyectó su insulina, tuvo una dieta correcta. Eso es lo que se está buscando en el caso del cáncer. En cualquier caso, hablar de hábitos modificables, de factores de riesgo modificables, implica en primerísimo lugar hablar del tabaco. Este es un gráfico muy ilustrativo que indica cómo evoluciona la relación que hay entre el número de personas que han muerto por cáncer de pulmón y el uso de tabaco. Como ustedes se ven, la disminución significativa en el consumo de tabaco trae aparejado una disminución significativa en la mortalidad por cáncer. Les voy a contar una anécdota de algo que viví cuando llegué aquí al Perú, que a lo mejor ustedes, como me ha pasado en otros espacios, me dicen, no, eso es impresión suya. Bueno, no es tan así. Déjenme, primero, y me disculpan, regresar a una diapositiva que no la expliqué lo suficiente en este punto y que me va a permitir contar mejor lo que voy a contar. Cuando yo llegué acá al Perú, una cosa que me llamó mucho la atención, al menos en Lima, es que no veía personas fumando así al lado tuyo todo el tiempo. En Cuba usted está en un lugar donde hay un cartel que dice no fumar y usted está fumando debajo del cartel. O sea, eso aquí ni siquiera cuando no hay cartel. O sea, yo huelo el humo del tabaco muy lejos porque es poco común. Y ustedes dirán, no, pero mentira, se los aseguro. Yo he podido contrastar. Y la evidencia de que no estoy equivocado está aquí en los números. Esto que aparece acá, en este primer pastel que hay arriba, lamentablemente acá no se ve muy bien, pero les puedo asegurar que lo que está en azul, así en celeste, son los pacientes con cáncer de pulmón, que son los de mayor incidencia en el mundo. De manera global, cáncer de pulmón. Y de ahí mama, pulmón y mama, ¿verdad? Miren las 5 incidencias más importantes de cáncer en Perú. No aparece cáncer de pulmón. Los cánceres que traen más incidencia en Perú son próstata, mama, estómago, colorectal y cervicuterino. Lamentablemente, porque el cáncer cervicuterino es precisamente uno de los que más se puede prevenir haciendo la prueba de Papa Nicolau, por lo menos. De los más prevenibles. ¿Está bien? Pero no hay cáncer de pulmón acá. Y eso tiene que ver, y solo repito, con una impresión que me llevé cuando llegué aquí, sobre todo comparando con... Uy, se le acabó la pila. Solo comparando con mi experiencia previa de vida, es evidente que donde se fuma menos, hay menos cáncer de pulmón. Y esos números lo demuestran. ¿Está bien? Entonces, luego está el tema... Ay, perdón, ¿qué pasó acá? Luego está el tema del alcohol. Fíjense, en el año 2020 se reportaron 740,000 casos de cáncer íntimamente relacionados con el consumo de alcohol. En esófago, en laringe, que obviamente, por razones obvias anatómicamente pensando, es obvio que el alcohol les haga daño, cavidad oral, colon, mama e hígado, obviamente está muy relacionado con el consumo de alcohol. Sin embargo, este dato, que es obviamente en sí mismo interesante, se hace más interesante cuando vemos esta información que viene a continuación. Aquí están distribuidos las personas con ese diagnóstico de cáncer, hombres y mujeres, entre los que toman alcohol moderadamente, medianamente o mucho alcohol. Para el caso de los hombres hay prácticamente una relación lineal. Mientras más alcohol tomes, pues más probabilidad tienes de tener cáncer. Pero incluso hombres que tengan consumo de alcohol moderado o intermedio podrían desarrollar la patología. En el caso de las mujeres la situación se invierte. Mujeres con un consumo de alcohol limitado pueden desarrollar cáncer. Fíjense que interesantemente, normalmente las mujeres toman menos que los hombres, es una realidad cultural, pero aún en esas circunstancias las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar cáncer, aún siendo bebedoras casuales o bebedoras con un consumo medio. Así que todo el que trajo la canequita con alcohol, bótela al salir, por favor. Que veo algunos acá que la están sacando de la mochila. Muy bien. Entonces este proceso de carcinogénesis asociado al alcohol no es único de bebedores crónicos, digamos, de los alcohólicos, estos que siempre pensamos que son los que se pueden enfermar.
El otro factor modificable, o sea, ya vimos los hábitos tóxicos, el otro modificable, por supuesto, que es el sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso y obesidad que tienen involucrados muchas patologías, no solo cáncer, obviamente, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades del sistema osteomio articular y, por supuesto, el cáncer, que es el que nos ocupa acá. Entonces, en ese sentido, esta imagen es súper ilustrativa porque relaciona la incidencia de cáncer con el sobrepeso y obesidad. Y definitivamente en aquellos países donde hay un mayor porcentaje de individuos con sobrepeso y obesidad es donde se presenta mayor incidencia de cáncer. ¿Está bien? O sea, hay una relación epidemiológica clara entre sobrepeso, obesidad y cáncer. Las razones que hay detrás de esto son varias, pero les voy a dar solo una. Esto que aparece acá es algo que se llama, bueno, la imagen, ¿no? Lo que muestra es algo que se llama microambiente tumoral. Las células neoplásicas no están solitas, no son solo un grupito de células que conforman el tumor maligno, no, para nada. En ese microambiente hay células muy diversas. Hay células del sistema inmune que nos están apoyando y que a veces ayudan al tumor, pero bueno, no vamos a hablar de ellas, células del sistema inmune. Hay células endoteliales, porque el tumor tiende a formar nuevos vasos sanguíneos. Y hay también fibroblastos, que por cierto ayudan bastante a la carcinogénesis, aunque parezca loco, generan una serie de señales que estimulan la progresión del cáncer. Y hay también adipocitos. La presencia de adipocitos en el microambiente tumoral favorece la inflamación. Todo lo que tiene que ver con acumulación de adipocitos está relacionado con procesos inflamatorios. Yo siempre le digo a los alumnos cuando enseño bioquímica o incluso inmuno, que por ejemplo esto que me ha salido a mí aquí al frente, no es que esté gordo ni tengo, no, esto es un proceso inflamatorio que tengo en el tejido adiposo visceral, ¿bien? Que si no me cuido voy a ser con suerte solo diabético tipo 2. Correcto, entonces la presencia de células adiposas en el microambiente tumoral contribuye a la inflamación y la inflamación estimula la carcinogénesis, es una de las cualidades que favorece la carcinogénesis junto con la inestabilidad genética de las células tumorales. Y este gráfico es aplastante. Aquí aparece representado cuántas veces aumenta la mortalidad en señoras obesas y en varones obesos con diferentes tumores. Uno sería la mortalidad de un individuo normopeso. Por ejemplo, una señora que tenga cáncer de mama y que esté obesa tendrá 2 veces más probabilidad de fallecer por cáncer en un periodo de tiempo determinado que una persona, una señora normopeso. En el caso de los hombres, los números también indican incrementos, sobre todo cáncer de hígado, lo cual tiene sentido porque el hígado tiene mucho que ver con la síntesis de ácidos grasos y por supuesto estamos hablando de que la acumulación de grasa genera inflamación y favorece la carcinogénesis. Ese dato es fundamental. Por lo tanto, es muy importante atender los hábitos alimentarios y reducir el sedentarismo. O sea, eso de levántate por la mañana y haz ejercicio puede completarse con, porque si no te va a dar un cáncer. Porque uno siempre, la comunidad asocia el cáncer a, no, si yo soy súper saludable, yo no fumo ni bebo. A mí lo que me gusta es comer rico y descansar y ver la televisión. Bueno, eso también puede conducir a un proceso de carcinogénesis. ¿Está bien? Tal vez es menos agresivo en términos directos sobre la expresión genética. El tabaco es más agresivo, por ejemplo, pero esto podría promover la carcinogénesis. ¿Qué otro factor modificable es importante considerar? Bueno, para ese otro factor modificable, ¿cuánto me queda? Es hasta las 12, ¿no? Sí. Perfecto. Otro factor modificable muy importante es el estrés. Estrés crónico, no el estrés de que, tengo que hablar a las 12 del día y me dijeron que ahora es a las 11:15. ¿Qué miedo tengo? No, ese estrés nunca me va a dar cáncer. Pero el estrés crónico, sí. Entonces, ¿pero por qué? Es que los neurotransmisores provocan cáncer. No, para nada. El detalle está detrás del sistema inmune. Ya yo les había dicho que el sistema inmune los protege contra la carcinogénesis y progresión del tumor, ¿verdad? Bueno, hay células del sistema inmune, dendríticas se llama, no importa. Células del sistema inmune que se dan cuenta que hay un proceso de carcinogénesis, sufren una serie de cambios, esas células migran a los órganos linfoides más cercanos, no sé si es un cáncer de mama, migran a los ganglios axilares.
los más cercanos. Y allí le dicen a los linfocitos, óyeme, actívate que hay un cáncer, hay una carcinogénesis, despiértate y viaja hacia allá. Los linfocitos se activan, viajan al sitio donde está ocurriendo ese evento de carcinogénesis y aquí pelean contra las células neoplásicas y si todo sale bien, se acabó el cáncer. Si eso funciona bien y esa vigilancia inmunológica es correcta, adecuada e ideal, usted no va a tener cáncer. Eso nos ha pasado a todos muchas veces en nuestra vida. 3 celulitas malas por aquí, se eliminaron. 2 celulitas malas por allá, se eliminaron. Pero hay otros factores, varios, no solo el que voy a hablar, varios que hacen que esta vigilancia inmunológica se deprima. Y si la vigilancia inmunológica se deprime, en vez de 3 celulitas que iban a ser eliminadas, ya usted va a tener 100 millones y la cosa se complica. Y uno de esos factores es el estrés crónico. Y en consecuencia, atender la salud mental es fundamental para prevenir el cáncer, aunque ustedes no lo crean. O para prevenir o controlar la progresión del tumor una vez diagnosticado. ¿Por qué? Porque hay una relación molecular muy bien descrita, no es un invento ni un esoterismo, entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmune. Esa triada está conectada por moléculas que explican por qué determinadas condiciones, como aquellas que llevan a un estrés crónico, pueden inmunosuprimir. Y de pronto suceden cosas como la siguiente. He tenido un mes muy complicado, tengo gripe. Bueno, porque tu sistema inmune... Y en el peor de los casos, y esto lo hemos vivido todos, seguramente, lamentablemente, decir, qué mala suerte tiene Juanito. Juanito tuvo un problema primero con su mamá, después un problema con sus hijos, y ahora tiene cáncer. Bueno, Juanito lo deprimió la condición en que vivió y una carcinogénesis en cierne se convirtió en un tumor diagnosticable o en una neoplasia diagnosticable. Entonces, el tema de la salud mental, el manejo del estrés es muy importante a nivel de las comunidades para contribuir al control de la carcinogénesis. Fíjense que muchas de las cosas que he mencionado llevan no solo a una actividad muy importante de parte de ustedes como profesionales, sino a un trabajo multidisciplinario, donde tiene que haber un nutricionista, un psicólogo, o sea, la comunidad necesita de esa atención multidisciplinaria, no solo del gran doctor que te va a inocular la droga que te va a salvar, no, detrás de eso un buen psicólogo, un buen nutricionista, un buen técnico de enfermería que convoque a la comunidad a cambiar sus hábitos de vida es fundamental. Bien, y el otro tema muy importante asociado con el cáncer y que también es modificable son las infecciones. Y en este mundo de las infecciones, por ejemplo, hay virus que todos conocemos que tienen una influencia importante en la ocurrencia de carcinogénesis, como el caso del virus del papiloma humano, el HPV, que no solo da cáncer de cuello de útero, da cáncer de pene, cáncer de recto, o sea, hay muchos tumores asociados a él, aunque la mayoría, lo más visible por su incidencia es el cáncer de cuello de útero, que es detectable muy temprano si usted se hace el Papá Nicolau. En el país de donde yo vengo, déjenme decirles, por cierto, no se los había contado, pero realmente yo vivo acá hace 9 años y ya soy peruano. Desde el miércoles pasado soy peruano, oficialmente. Pero del país de donde vengo y de donde me siento muy orgulloso, hay un programa de atención primaria muy bien establecido que incluye la prueba del Papá Nicolau. Pero la prueba del Papá Nicolau no es, señora, venga a hacerse la prueba, no es, hola, ¿qué tal? Acuéstense en la cama que vengo al Papá Nicolau. No, que se acueste en la cama que vengo al Papá Nicolau. Entonces no hay mujer en Cuba que no se haga el Papá Nicolau. ¿Ya? Y por lo tanto la incidencia no es que no haya cáncer de cuello de útero, sí hay cáncer de cuello de útero, pero obviamente hay mecanismos de control que están bastante bien establecidos. Por ahí está el tema de la hepatitis B, hepatitis C, o sea, son una serie de virus que asociamos con el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y en el caso de bacterias, bueno, la más significativa a destacar es el caso del Helicobacter pylori. La infección crónica con Helicobacter pylori también puede condicionar el desarrollo de cáncer de estómago. Y fíjense, aquí hay que establecer una diferencia importante. Si bien algunos microorganismos patógenos tienen la capacidad directa de provocar alteración genética, como el virus del papiloma humano que tiene capacidad transformante,
deprime la actividad de proteínas reguladoras del ciclo celular. O sea, hay una acción directa que favorece la carcinogénesis. En otros casos, lo que favorece la carcinogénesis, como el caso del virus de hepatitis B o C o del Helicobacter, es la acción del sistema inmune. La actividad crónica del sistema inmune en el tejido donde está ubicado el Helicobacter a nivel del estómago genera una gastritis crónica, una atrofia gástrica, una metaplasia, una displasia, y después en el 2% de aquel que tiene atrofia gástrica puede terminar en cáncer. O sea, el bichito no da cáncer. Es el sistema inmune tratando de eliminar el bichito el que crea un entorno inflamatorio que favorece la carcinogénesis. En cualquier caso, sea cual sea el fundamento de la carcinogénesis, evidentemente el tema del control de estas infecciones es sumamente importante. El control en términos de higiene de los alimentos, en control en términos de hábitos alimentarios, en control en términos de atenderse alteraciones que uno puede detectar. Por ejemplo, para el caso del Helicobacter es muy claro que empiezan a aparecer síntomas a nivel gástrico que pueden conducir a una, o deben llevar a una atención médica temprana, y eso es fundamental. Incluso este gráfico es, y esto es muy interesante y se los voy a regresar un momento para que vean, este es el cáncer atribuible a infecciones. Miren el gráfico anterior que les presenté. Este es el cáncer atribuible a sobrepeso y obesidad. Si ustedes trazan una línea en el planeta entre el mundo menos desarrollado y el mundo más desarrollado se enferma de cáncer por sobrepeso y obesidad. Y el mundo menos desarrollado se enferma de cáncer por infecciones. Fíjense que si ustedes, este gráfico yo lo tenía en otra presentación, uno arribita del otro, y es como que el planeta está dividido en dos. Depende de donde usted le toque vivir, ¿no? En el mundo en el que nosotros vivimos, pues la incidencia de infecciones, el entorno favorece mayor cantidad de infecciones, y eso, o un mundo microbiológico más complejo, hablemoslo así. Les cuento algo, yo he ido a trabajar varias veces, fui a trabajar al Reino Unido, a institutos de investigación donde yo iba a hacer lo mismo que hacía en Cuba. En Cuba, para entrar al laboratorio y trabajar con células, al igual que acá, usted tiene que vestirse, ponerse mascarilla, gorro, guantes, para cuidar a las células de usted. En Inglaterra yo decía, ¿dónde está la ropa? No hay ropa, ponte en mandil. Pero y entonces, no sé, aquí no hay microorganismos, esto no tiene problema. Y no se contaminaban las células. La carga microbiológica, hasta por un tema geográfico y de clima, es diferente. Más allá de hábitos alimentarios o, como dice acá, educación sexual, que es sumamente importante, porque detrás del virus de la hepatitis B, del virus de la hepatitis C, detrás del Helicobacter pylori, hay falta de educación sexual en muchos casos. ¿Está bien? Y de hecho, en lo personal he visto dedicar mucho tiempo y recursos, porque por temas familiares lo conozco, con mi niña, a vacunarla contra el HPV. Y yo digo, bueno, y una clasecita de educación sexual no vendría mal en términos de la diversidad de parejas, lo importante de protegerse en relaciones, si es que no tiene una pareja estable. Bueno, lo que ustedes saben, no les tengo que contar. ¿Ya? Esa educación sexual yo creo que es muy importante, y que es otra diferencia interesante con Cuba. O sea, en la televisión cubana no hay comerciales de tome Coca-Cola, hay comerciales de use condón. ¿Ya? Entonces, ese cambio en la manera en que se educa a la gente es muy importante. ¿Está bien? Entonces el tema de la educación sexual es muy importante. Y el otro tema, y discúlpenme, porque fui para atrás y adelante, el otro tema muy importante, que es también un factor modificable y que tiene que ver con la dieta y con la higiene de los alimentos, es la microbiota. La microbiota es un mundo microbiano extremadamente diverso, muy diverso, donde hay bacterias, virus, hongos, parásitos. Sobre todo se han explorado más las bacterias y los virus, pero hay muchos microorganismos que están conviviendo con nosotros, que han evolucionado con nosotros y que son parte de lo que se llama flora intestinal. Eso era antes, ahora se le llama microbiota o microbioma. Ahora todo tiene nombres así digitales. Bien, ya no es flora bacteriana. Esta se encuentra sobre todo en el tracto gastrointestinal, pero en todas las mucosas hay algún nivel de microbiota.
Cuando esa microbiota se desequilibra, ocurre un fenómeno que se llama disbiosis. Y la disbiosis está demostrado que tiene una relación directa con procesos inflamatorios crónicos y tiene que ver entonces con el desarrollo de múltiples patologías, incluyendo Alzheimer. Les estoy hablando de algo como Alzheimer, o sea, la progresión del Alzheimer tiene que ver con los bichitos que tiene el individuo en la microbiota. Correcto, es súper interesante, hay mucha investigación detrás de eso, que incluye, por cierto, el uso del trasplante fecal. No sé si han oído hablar del tema. Trasplante fecal, sobre todo se usa en animales de experimentación, pero sé que también en algunos estudios en humanos se ha hablado. No se imaginen que usted se tiene que, no es así. O sea, eso está procesado, ¿ya? Bueno, el caso es que el cáncer está muy conectado con la disbiosis y la relación con la disbiosis, insisto, tiene que ver con inflamación crónica y tiene que ver con el hecho de que la microbiota equilibrada, digamos así, la eubiosis, favorece la vigilancia al cáncer y eso está demostrado experimentalmente. La microbiota es un elemento muy susceptible que cambia no solo en el transcurso de la vida de manera natural, sino que además se ve influenciada por muchos factores. Problemas de nutrición, el estrés crónico, los antibióticos, ese exceso de antibióticos impacta en la microbiota de manera muy significativa, el alcohol, otros fármacos. O sea que justamente de todo lo que hemos estado hablando acá, todos esos factores impactan en la microbiota, que también tiene un efecto directo en los eventos de inflamación crónica y luego en la carcinogénesis. Y de hecho, no vamos a entrar en detalle, pero están muy bien descritos algunos derivados de ese mundo microbiano, algunos derivados que o bien funcionan como protumorales, favorecen la carcinogénesis, o bien contribuyen a controlar la carcinogénesis. Por ejemplo, el butirato bloquea una molécula que se llama NF-κB. ¿Qué diablo es eso? Es un factor de transcripción que genera la transcripción de genes de inflamación, por ejemplo. Entonces, hay una serie de componentes que derivan de ese mundo microbiano que permite controlar o estimular, dependiendo de cuál sea, la carcinogénesis. Por lo tanto, la higiene en los alimentos, la dieta equilibrada y el trabajo de la mano con un nutricionista es fundamental. Un oncólogo, un nutricionista, un enfermero, un técnico de enfermería, un psicólogo, todo ese grupo multidisciplinario definitivamente es fundamental para manejar el cáncer. Terminamos entonces con esta imagen, antes de poner las respuestas a las preguntas, que implican que, resumiendo, definitivamente se puede trabajar, por una parte, en hábitos de vida, alimentación saludable, higiene general e higiene de los alimentos, actividad física, salud mental, que en ocasiones no se piensa en ella, educación sexual muy importante, y el tema del pesquisaje, que como decía, dirán, bueno, pero el pesquisaje, ¿por qué hábito de vida? Bueno, porque depende de la manera en que yo quiera abordar mi salud y cuidarme, decido o no irme a hacer la prueba de la próstata, o no hacérmela, como es el caso, por cierto. Bien. Entonces, eso es muy importante y ese pesquisaje obviamente depende del sexo y la edad del individuo porque hay neoplasias que van apareciendo en el decursar de los años y que tiene más incidencia en algunos grupos etarios. Desde el punto de vista farmacológico, además de la cirugía, que no es un ente farmacológico, pero aparte de la cirugía, hay muchas estrategias terapéuticas asociadas al cáncer. La más moderna se mueve en el área de la inmunoterapia, que está aquí escondidita, inmunoterapia, que significa manipular esa capacidad que tiene el sistema inmune de detectar el cáncer y eliminarlo. Usted tiene que potenciar esa vigilancia inmunológica a la vez que usted tiene que evitar que el cáncer escape. Porque si usted refuerza la vigilancia, pero el cáncer escapa, no hay nada que hacer. Entonces la inmunoterapia busca potenciar la vigilancia e inhibir el escape, activar activadores e inhibir inhibidores. Y en ese mundo de inmunoterapia hay pocas estrategias preventivas de vacunas. Sin embargo, para el caso de la hepatitis y para el caso del virus del papiloma humano, sí se han desarrollado vacunas que se están aplicando y son muy importantes para reducir la incidencia de estas patologías. Termino entonces acá. Termino solo haciendo notar que la inmunoterapia ha evolucionado muchísimo, que empezó en los años 80, ha evolucionado mucho, sobre todo con el mundo de la inmunoterapia, les decía, combinada,
el uso de anticuerpos monoclonales, que es un término que deben haber escuchado y que es sumamente importante, y luego esa inmunoterapia se combina con estrategias terapéuticas más convencionales, como incluso la quimio y la radioterapia. El eje central en el manejo del cáncer está en la combinación de fármacos, la combinación, pero también estrategias para, si bien usted no ha logrado prevenir, al menos asegurar que la calidad de vida del paciente mejore y que los eventos que pueden condicionar la progresión del cáncer, pues se limiten. Y ahora sí termino, ahora sí termino respondiendo las 4 preguntas. ¿Qué es el cáncer? Es un grupo de enfermedades con etiología y evolución diferente, pero que comparten características similares. El cáncer es y será, al menos en el mediano plazo, un gran problema de salud. La carcinogénesis y la progresión del cáncer depende de factores no modificables, la edad, el sexo, temas genéticos, y también modificables como hábitos tóxicos, obesidad, infección, microbiota. Se me olvidó incluir acá el tema del estrés, que es muy importante. Y luego hay múltiples herramientas para prevenir la carcinogénesis o controlar su progresión, incluyendo alternativas tan modernas y tan importantes e interesantes como la inmunoterapia, que no ha venido a sustituir otras, ha venido a sumarse a combinaciones. Muy bien, entonces con esto termino, recordando que ha ocurrido esta presentación en el marco del Día Internacional de la Inmunología. Me ha dado muchísimo gusto estar acá con ustedes, espero que haya sido de interés y que se vayan con mensajes ahí importantes para luego trabajar con sus comunidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Joel de León Delgado, por su brillante exposición. Saber sobre el cáncer es crucial para la prevención, detención temprana y tratamiento efectivo. Con conciencia y educación podemos reducir su impacto y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Como ya saben, vayan haciendo sus preguntas para la mesa redonda al final del evento. Por la tarde va a ser. Continuamos. El cuidado centrado en el paciente es un enfoque fundamental en el campo de la enfermería, que busca priorizar las necesidades, valores y preferencias individuales de cada paciente. Al adoptar este enfoque, los profesionales de enfermería reconocen la importancia de una atención personalizada y compasiva, que no solo se centra en el tratamiento de la enfermedad, sino también en el bienestar integral del paciente. En esta introducción exploraremos los principios y beneficios del cuidado centrado en el paciente, así como su impacto en la calidad de atención y la experiencia del paciente. Presentamos a la coordinadora de atención primaria Policlínico Juan José Rodríguez Lazo, en Salud Perú, médico especialista en salud familiar y comunitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctora en Medicina en Ciencia Clínica Western Ontario de Canadá, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora asociada del programa de Residencia y Medicina Familiar y Comunitaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinadora de la Maestría de Atención Primaria de Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, directora Centro de Investigación en Atención Primaria de Salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Continuamos con el tema promoviendo el cuidado centrado en el paciente. Desde Lima, Perú, le damos la bienvenida y la recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Sofía Cuba Benítez. Hola, sí. Ya. Bueno, agradezco a los organizadores por la invitación. Estoy muy contenta de que esta sala esté tan llena. A veces cuando hacemos eventos médicos la sala está media vacía o está llena solamente cuando es la inauguración con la presidenta ejecutiva. Así que saludo
al comité organizador, creo que es un éxito, es que esta sala esté llena y con gente tan interesada en seguir aprendiendo. Y eso nos habla de la necesidad de que todos los que trabajamos en salud, trabajemos juntos para pensar en los pacientes. Y algo que de lo que les he venido a hablar es de cómo nos centramos en las personas. ¿Puedes controlar? Ya lo pongo así. Perdón. Bien, entonces lo primero es que centrarnos en las personas tiene que ver con no mirar lo que yo puedo hacer, sino lo que necesita la otra persona. Y creo yo que lo que necesitamos ahora es un momento de pausa activa, así que vamos a pararnos un momentito para estirarnos. ¿Sí? Nos estiramos un momento y nos concentramos en nuestra respiración. Tomamos aire profundo. Sentimos cómo el aire ingresa a nuestros pulmones, los hincha, los llena y exhalamos lentamente. Y luego nos estiramos un poquito. Listo. A ver, un pequeño movimiento para un lado, para el otro lado. Muy bien. Listo. Bueno, gracias por esta pausa activa. A ver, nos sentamos un ratito. Bien. Muchas veces, el otro día estaba revisando unas encuestas que estamos haciendo para un proyecto de investigación y cuando le preguntamos a los pacientes cuál es la primera persona que la atiende en el establecimiento de salud, ¿quién cree que nos dice? Miren, o sea, los médicos ni siquiera mencionados, pero pero muchos pacientes refieren que no dicen el técnico, refieren el vigilante, que el vigilante es el que les da todos los datos iniciales de cómo empezar. Pero bueno, pasan muchas cosas en nuestro sistema de salud que hacen que no estemos organizados con el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y el trabajo de los técnicos y técnicas de enfermería es muy importante porque somos la puerta de entrada al sistema, ¿no? Efectivamente, cuando los pacientes, por lo menos en salud, llegan a atenderse en la consulta externa o llegan a la hospitalización o a la urgencia, muchas veces la primera cara del sistema de salud, tal vez la primera cara administrativa o de logística es el vigilante, ¿no? que está ahí tratando de que no. Pero probablemente cuando quieren preguntar algo a un paciente, sobre su enfermedad o sobre cómo va a ser el proceso de atención, ven esa cara más amigable en los técnicos y técnicas de enfermería, ¿no? Que son probablemente parte de por qué deberíamos nosotros también, como médicos o las enfermeras o los psicólogos, pensar en cómo deberíamos actuar más todos con una sola forma de hacerlo, ¿no? Entonces, el sistema de salud tiene una puerta de entrada que debería ser el primer nivel de atención. No siempre es así, a veces es la urgencia, a veces los pacientes llegan de frente al hospital y muchas veces nuestro rol es cómo hacemos para ser mejores porteros, cómo hacemos para que las personas que entren se lleven la información adecuada y además fluya y además se sientan acogidos, ¿no? Creo que es algo en lo que tenemos que pensar. A veces el rol que nos ponen más bien es como la policía de tránsito, ¿no? Tú por acá, tú por allá, y tú no pasas, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, sí, a veces es necesario ese rol, pero también es necesario pensar si es que este rol facilita el que el paciente o la persona que vamos a atender realmente reciba la atención que necesita, y no solamente de repente ponernos del lado de lo que dice nuestra institución de cómo debería ser, sino de lo que podría ser mejor para el paciente. Algo que no debemos perder los profesionales sanitarios es esa mirada a cómo ser esa persona que quisiéramos que nos reciba. ¿Alguno de ustedes ha sido paciente? Todos. ¿Y les ayudaron cuando fueron pacientes? ¿O sintieron el peso del sistema, tal vez?
Entonces, a veces el ser paciente o el ser hijo de un paciente o ser familiar de un paciente nos ayuda a entender un poco más qué difícil es para las personas, digamos, lidiar con nuestro sistema público. Nosotros que trabajamos dentro también sentimos que hay una presión, ¿no? del número de cosas que tenemos que hacer, tareas, pacientes que atender, cosas que entregar, nos sentimos abrumados, pero muchas veces hay que hacer un pare y decir, pero esa persona probablemente tiene muchos más problemas que yo, está cargando con de repente esta dolencia, esta enfermedad, y necesita una mirada diferente que a veces hay que dejar de mirar en las tareas que tengo yo y empezar a mirar cómo puedo ayudar mejor a esas personas. Y a veces también somos los que evitamos el daño, ¿no? Los que hacemos que digamos, algo no hayan errores como suelen ocurrir, o evitamos que algunas cosas no fluyan tan bien, tratando de minimizar el daño. Y otro rol que cumplimos es como de organizadores del sistema, ¿no? Creo que también este rol de decir, usted va por allá, usted es mejor que consulte por este lado, también es algo que tendremos que cumplir. A veces cumpliendo todos esos roles también nos sentimos abrumados, ¿no? Sentimos que la carga a veces asistencial o del trabajo es fuerte y eso no nos permite cumplir tanto los roles. Entonces, ¿cómo hacemos para centrarnos en personas sabiendo tantos roles que tenemos que cumplir? Esta es una paciente de mi centro, una paciente hipertensa, y claro, si le damos una mirada solo de los diagnósticos, de los problemas que tiene, miren, tiene todos esos diagnósticos y es difícil lidiar con cómo me voy a atender para todos esos problemas. Sin embargo, si nos centramos en pensar en ella como persona, que la clave de atender a las personas como personas es pensar en ellos más allá de las enfermedades. Esta persona tiene un nombre, se llama Juana, tiene 70 años, es madre, es abuela, vive en Villa El Salvador, es jubilada de maestra, le gusta cuidar su cabello, jugaba vóley, uno de sus hijos y su familia viven con ella y su esposo. Y enfrenta desafíos de aprender a envejecer, dificultades económicas, se siente insegura en su barrio en los últimos años y le gustaría que la atienda siempre el mismo médico. Entonces, si dejamos de mirar a las personas solo como una lista de enfermedades o solo como una lista de tareas, estamos haciendo el primer paso para centrarnos en las personas. ¿Por qué debemos centrarnos en las personas? Porque las enfermedades no siempre son iguales para todas las personas. Existe un término que se llama dolencia. Entonces, el diagnóstico, hipertensión, de repente es el mismo para todos los pacientes con diferentes grados, severidades, etc. Pero la dolencia son los sentimientos, las ideas, las expectativas, la alteración de la función que produce esa enfermedad en la persona. Entonces va a ser diferente que a uno de ustedes le diagnostiquen hipertensión, sabiendo todo lo que ya saben de la hipertensión, que a alguien que de repente no tiene ese conocimiento. Va a ser diferente a alguien que le diagnostiquen hipertensión cuando su hermano tuvo hipertensión y tuvo un infarto por la hipertensión, a alguien que no sabe nada del problema. Entonces, esa dolencia es algo que debemos explorar. ¿Qué significa ese problema que le estamos diciendo a esa persona? En su contexto, de repente de pobreza, de repente de violencia en la casa, el diagnóstico va a ser diferente. Entonces, no todas las hipertensiones son iguales, no todas las diabetes son iguales y no todas las personas son iguales. Ser trabajadores de salud implica mirar a las personas como personas, no como enfermedades. Y para mirar a las personas como personas, necesitamos enfocarnos en que muchas veces, como nos enseñan a ordenarnos, es así como está esta partitura. Ponemos a un lado las corcheas, las semicorcheas, ponemos a un lado las líneas del pentagrama, pero esto no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es lo otro. Y esa partitura, si aprendemos a leerla, probablemente es lo que nos dé mejores resultados con las personas y con nosotros mismos. Pero para leer esto tenemos que empezar a escuchar. Entonces, un llamado también es a dejar de mirar en tareas separadas, sino empezar a mirar en cómo las personas todos los días nos traen una narrativa de sus problemas que debemos escuchar para poder entender mejor, para poder orientar mejor, para hacer nuestras tareas mejor. Hace un poco más de 20 años, en Canadá, se esquematizó
mejor cómo sería la atención central en la persona y se dijo que debería tener 4 componentes, ¿no? Estos 4 componentes, creo que no, son la exploración de la dolencia, la salud y la enfermedad, el explorar a la persona como un todo, la elaboración de un proyecto común y la intensificación de la relación. Ahí dice médico-paciente, pero puede ser profesional sanitario-paciente o técnico de enfermería-paciente. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, si se dan cuenta, de repente en nuestro sistema de salud lo que hacemos es solo enfocarnos acá, ¿no? En la enfermedad. Pero tenemos que pasar también a empezar a mirar la dolencia, les decía. ¿Qué significa esa enfermedad para la persona? Esos sentimientos, esas ideas, esa alteración de la función. También tendríamos que estar enterados qué significados de salud están para esa persona. La salud tiene una conceptualización que seguramente muchos de ustedes la saben, de este equilibrio biopsicosocial espiritual, pero también cuestionada porque ese equilibrio es muy difícil de alcanzar y porque ser saludable para mí puede ser diferente que ser saludable para otra persona. Entonces, esos valores que yo tengo sobre salud pueden ser diferentes y yo tengo que explorarlos. Luego, algo muy importante es el contexto. Saber que esa persona con hipertensión viene de una familia en la que solo está él porque es viudo, es diferente a saber si esa persona tiene un soporte de los hijos, de la esposa, que le pueden ayudar, etcétera. Entonces, si no sabemos quién es esta persona y en qué contexto está, familiar y comunitario, probablemente la aproximación que hacemos no sea tan adecuada. El tercer componente es intentar elaborar un proyecto común, ¿no? Yo puedo tener una idea de qué es lo que se debe hacer, pero la persona que está frente a mí también tiene una idea. Entonces, ese punto de encuentro es importante alcanzarlo, tanto en las prestaciones que dan los médicos como también las enfermeras y los técnicos. Dejar de pensar que solo nosotros tenemos razón en lo que, digamos, vamos a hacer por nuestra experiencia, por nuestros estudios, y empezar a mirar cómo hacemos para ver qué es lo que me está diciendo la otra persona, ¿no? Muchas veces nuestros valores y lo que sabemos nos hace juzgar a la otra persona y decir, bueno, no, pero esto que está diciendo no es muy importante, no sirve de mucho, porque lo que yo tengo que hacer es esto, esto y esto. Entonces, si no identificamos cuáles son los problemas importantes para la persona, cuáles son los objetivos que podría tener esta persona y qué rol quiere que yo asuma, quiere que asuma un rol más de yo enseñar, más de yo escuchar, más de estar iguales, probablemente no abordemos bien a las personas. La intensificación de la relación sanitario-paciente se hace con un proceso que inicia con la comunicación. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, para explicar un poco mejor las partes, les decía, el primer componente es la exploración de la dolencia, la salud y la enfermedad. Entonces, hay partes que tienen que ver con los procesos sanitarios, hay partes que tienen que ver con yo preguntar a esa persona qué significa el problema para ellos y hay partes que tienen que ver con cómo esa persona identifica el ser saludable o no. Luego, la comprensión de la persona en forma integral tiene que ver con quién es esa persona, ¿no? Es diferente a alguien que viene de una familia extensa, nuclear, monoparental. Este es el familiograma de la familia de Freud, ¿no? Que es así medio complejo. Nosotros los médicos de familia dibujamos familiogramas y en el Ministerio de Salud existe normativa para el modelo de cuidado integral de salud y se propugna que en los centros de atención primaria se dibujen las familias de algunas personas a las que se les hace la ficha familiar. No siempre es algo que se puede hacer rutinariamente porque demanda tiempo, pero es algo que ayuda mucho en algunos casos para poder entender mejor a las personas. Porque al estudiar las familias sabemos también que hay patrones repetitivos, ¿no? Generalmente si yo dibujo un familiograma encuentro que hay depresión en la abuelita y encuentro depresión en la hija y en la nieta, o consumo de alcohol, ¿no? Entonces, esto me ayuda a entender mejor patrones repetitivos o un patrón de violencia. Suele ser cosas muy frecuentes que no nos damos cuenta si no dibujamos algo así. Y no solo nos sirve de ejercicio para nosotros para decir, esto está pasando y estoy diagnosticando eso, sino para compartirlo con él o la paciente y decirle, mira, encuentro esto, ¿te hace algún sentido que esto esté pasando, que se esté repitiendo esto? Las enfermedades también obviamente tienen un patrón repetitivo. Y en la búsqueda de ese espacio común
Entonces tenemos que definir qué problemas, qué objetivos y qué roles, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de los médicos decimos, tu meta de presión arterial debe ser que esté menos de 140/90. Si está en 130/80, estamos bien. Pero esa es la meta que dice la guía, ¿no? De repente este paciente, para llegar a esa meta, a lo mejor tiene que hacer un montón de sacrificios, dejar de trabajar en uno de sus trabajos, prepararse una comida especial, y no está al alcance de sus manos hacer eso. Entonces tenemos que buscar un punto medio para buscar metas que sean factibles para la persona y plantear objetivos de cómo lograrlo. No siempre lo que dicen las guías de práctica clínica, las directivas institucionales, por más que le tengamos mucho cariño a la institución en la que estamos, son lo mejor para el paciente. Y a veces ahí sí los invito a tener a veces un acto de rebeldía, porque por encima de esas normas está lo mejor que podemos hacer por las personas. Finalmente, el cuarto componente es esa construcción de la relación sanitario-paciente. Y esta letra china, que es escuchar, trata de resumir eso, porque no solo es con los oídos, sino también como que yo tuviera 100 ojos, ¿no? 10 ojos, perdón, y con el corazón, y como que estuviéramos escuchando a un rey, ¿no? Cuando atendemos personas en nuestras instituciones, tenemos que pensar que estamos ahí para darles lo mejor que podamos. Y ese mejor que podamos es prestar toda nuestra atención a los problemas que pudieran tener. Bien. Quiero invitarlos a que reflexionemos sobre cómo hacer ese mejor cuidado para las personas. Si a ustedes se les ocurre algo de cómo lo han hecho antes, intentemos hacerlo así, porque seguramente esto va a repercutir en un mejor sistema, en cómo finalmente desde nuestra posición podemos hacer que las cosas funcionen mejor. Los pacientes, antes de ser cuidados, antes de ser atendidos, necesitan ser mirados. Que me miren, que me reconozcan, es una necesidad que todas y todos tenemos. Ser mirado es la mínima dignidad que cualquier persona puede pedir de otro que se acerca. Ser reconocido es el primer paso para poder establecer una relación. Sostener la mirada es la puerta de entrada para descubrir al ser humano que tienes frente. Y para mirar hay que frenar. Las inercias, los automatismos de cada día me llevan a saltar a las personas y ponerme 3 pasos adelante. Hay que frenar. Bien, entonces voy a hacer un pequeño espacio para que hagamos un ejercicio antes de avanzar con el cierre, justo de escuchar. Entonces, con la persona que tienen al lado, les voy a invitar a que le cuenten algo de ustedes. Algo que me gusta de mí es que, ¿no? El oyente o la oyente lo que va a intentar es escuchar con el corazón, o sea, no responderle con palabras, no responderle diciendo, cuéntame más, sino mirando, asintiendo, sonriendo. Usen su lenguaje no verbal para hacerle sentir a esa persona que las están escuchando 100%, ¿ya? Vamos a hacer ese ejercicio 3 minutos. Entonces, luego cambiamos. Algo que me gusta de mí es, y díganselo a la persona de al lado. Usted no tiene pareja, sino con ellos. Algo que me gusta de mí es, la otra persona utilice sus técnicas de escucha activa. A ver, ¿cómo le hace sentir a la otra persona que lo está escuchando? Asintiendo, ¿no? Mirando a los ojos. ¿Cómo nos ponemos en posición de que la otra persona sienta que lo estamos escuchando totalmente? Si alguien termina de contar, la otra persona empieza. Algo que me gusta de mí es...
¿Ya está? ¿Se contaron el uno al otro? ¿Algo que les gusta de ustedes? Ya, bien, ahí paramos, a ver. Yo sé que quieren seguirse contando más cosas de ustedes, del uno del otro, pero ahí paramos. A ver, ¿alguien quisiera comentarme qué hace el oyente para hacerlos sentir escuchados a ustedes? ¿Cómo describirían una actitud del oyente que puede hacer sentir escuchados a ustedes? A ver. Ajá. Claro. Sí. Ajá. Claro. Y esas son varias partes, ¿no? Una de ellas es que estamos haciendo un trabajo de ayuda a los demás, de cuidado a otro ser humano. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando entramos a la consulta y un médico ni nos mira y anota las cosas y sigue en la computadora? Lo mismo pasa cuando alguien les pregunta algo, ¿no? Entonces, hacer una pausa, mirar. ¿Qué más? Sí. Hay un ratito acá y de ahí. Bueno, yo trabajo en el área de rayos X. Ajá. Y vienen los pacientes y me dicen, señorita, ¿usted me podría explicar la receta? ¿Qué es lo que tengo que tomar? Porque no lo he entendido. Claro. Pero si se da cuenta, no solo es la actitud, o digamos, no solo es la cosa técnica de escribirle, aclararle, que también es necesario, sino es que el paciente siente que hay otro ser humano, ¿no?, que le presta atención a lo que dice y que se preocupa porque entienda. ¿Iba a decir algo usted? A ver, escuchemos, por favor. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, llegan los pacientes y no saben dónde queda el servicio, dónde queda, a dónde tienen que ir. Y nosotros estamos viendo eso, ¿no? El paciente llega asustado, no sabe. Entonces nosotros lo que hacemos, lo miramos al paciente y... Vamos aquí, un momentito, ya vengo ya, señores. Señora, buenos días, dígame, ¿qué le puedo servir? ¿Algún servicio desea ir? Ay, sí, por favor, gracias. Mire, yo quiero ir a tal servicio, porque eso lo necesitan. Los pacientes ingresan y no saben en dónde les corresponde. Dicen en tal consultorio y ese consultorio en su papelito sale el número y cuando llegan al hospital ese número no es. Entonces no esperemos que todavía el paciente se acerque a preguntar, hay que acercarnos a él, darle seguridad al paciente. Eso es una de mis experiencias que yo he pasado. Muchas gracias. Ya. Hola, hola. ¿Alguien quisiera comentar algo más? ¿Alguien tiene una experiencia por ahí? Ahí, a ver, si puede hablar fuerte o quiere venir por acá. O ahí le van a pasar otro micro. Ajá. Si se puede parar, por favor. A ver, escuchemos al compañero. ¿Qué nos dice? Claro, pero vamos a intentar. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Bien, lo que hacía referencia justamente, lo mencionado ahí, construcción y cuidado de la relación médico-paciente-escuchar, ¿no? Va enfocado a lo que está tratando también. Yo diría, más que experiencia, lo que vivimos y visualizamos todos en nuestros hospitales es la indiferencia, la falta de empatía, la falta de calidez que debemos brindar a nuestro paciente. Es muy diferente que yo me voltee y le diga, señora, buenos días, ¿qué es lo que busca usted o cómo podemos ayudarla? A que la señora venga y me diga, oh señor, y le haga la indiferencia y no le preste atención, o
el médico en todo caso, porque mayormente hemos visto en los médicos la total indiferencia en decirle una noticia mala, no mirándole a los ojos, más bien mirando su escritorio o el pupitre o mirando a un otro lado, más no teniendo el cuidado respectivo en decirle la mala o buena noticia. Entonces, en resumidas cuentas, indiferencia, formas. Sí. ¿Y cómo podemos ser nosotros esa cara amable del sistema, no? Creo que parte del rol que podemos cumplir es suplir eso que no está ocurriendo en el sistema, ¿no? Hacerlo de forma humana, amable, hace mucha diferencia para nuestros pacientes. Creo que había una persona más que quería hablar allá, arriba, ¿o no? ¿O ya? Acá, mira. Ah, acá. Uno y acá. Luego. Buenos días, doctora. Yo le quería contar mi experiencia. Yo trabajo en la UCI del Hospital de Emergencias Grau, donde también rotamos por UCIN, que es cuidados intermedios. Y cuando uno de estos días me tocó en UCIN, y tuve un jovencito de 17 años que también lo vemos, y me tocó bañarlo. Y con la licenciada también, porque lo hacemos ambos, ¿no? El trabajo. Y primerito que le dije a este joven, Mario creo que se llamaba, Mario, primero yo también soy madre y también tengo mis hijas. Así que nosotros te vamos a ver como si fueras nuestros hijos. Así que te vamos a bañar y todo lo que te tenemos que hacer. Y así poco a poco fui a entrar ya, cosa que él ya me sintió como que en confianza, porque al inicio justo mi colega me reportaba de que se sentía avergonzado, que cuando tú te acercas no va a querer quizás orinar y así muchas series de cosas. Entonces como que ya el joven se soltó y me dejó asearlo adecuadamente, ¿no? De cabeza hasta los pies. Realmente me sentí muy bien. Y suele pasar y siempre lo hago también. Y luego también ahora último ingresó un paciente, se complicó en la UCIN, que algunos turnos me toca ahí. Esa señora yo la vi en rasgo 15, conversando, comiendo, la sentábamos todo así. Y de pronto un turno me tocó en la UCI y pasa la señora ya descompensada, con falta de oxigenación, desaturando, taquicardia. Y en la puerta, justo yo soy la que abro la puerta, ya estaba ya lista para esperarla. Entonces, ni bien me vio la señorita Yesenia. Sí, le digo, ceñito, mira, ve, estamos entrando ahora, es otro ambiente, la señora, yo la noté, o sea, al ver las máquinas, ¿no? Y ya me imagino que el médico también le dijo, vas a pasar a UCI por tal motivo. Y como ya me vio, me reconoció, pese a que estábamos con las mascarillas, todo, y la señora la sentí. Le digo, señorita, mira, ve, estamos cambiando de barrio, nada más. Como que la señora la sentí, sonrió y me vio y ya me agarró mi mano, como que le di mucha confianza. Realmente me siento muy feliz. Gracias. Gracias. Y gracias por tu trabajo. Había una persona acá y de ahí usted, ¿ya? Hay una persona más acá. Ahí también quieren hablar. Pero vamos a ver porque a este lado no ha hablado nadie. A ver. Buenos días. Yo soy personal asistencial del Hospital de Hilo, Moquegua. Bueno, nosotros trabajamos en el área que es crítica, área de emergencia. Como bien sabemos, la tecnología ha avanzado tanto que ya prácticamente hasta los médicos usan la tecnología. Tanto así que nosotros continuamente tenemos el caso, por ejemplo, que nosotros tenemos que explicar la receta del paciente. El paciente sale, nosotros estamos saturados en triaje. Señorita, ¿me puede explicar? El médico le explica, no le ha explicado que solamente está sentada en la máquina, ni siquiera lo ha revisado y que lo ha atendido, ¿no? Ese y otros casos más, que por ejemplo, a veces el paciente está esperando bastante tiempo y el médico no atiende. Entonces, el paciente se descarga todo con nosotros, la verdad. Es un caso que está extendiéndose cada día más, sobre todo en el área de emergencia, ¿no? Entonces, al momento que el paciente ingresa, ya su atención, todo enojado, alterado, y tiene toda la razón, pero lamentablemente la descarga se la va contra el técnico de enfermería. Y al médico, entra donde el médico, el paciente está silencioso, no dice nada, pero hay técnicos como la que habla. Señor, quéjese, dígale que el doctor ha estado sentado con el celular, dígale que ha estado esto. Entonces, no hay química, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado tanto que el médico ya creo un poco más ya, no es por hablar mal de los médicos, pero nosotros, cada quien con su función, como dicen, ¿no?
Nosotros con nuestras funciones, el médico también. El médico tiene que prescribir y ¿cómo se llama? Indicar. Explicar las indicaciones al paciente. Sí. Porque el paciente, imagínese un paciente de edad, vienen solitos, no escuchan. El Para cualquiera. médico habla, el paciente sale y no ha escuchado lo que me ha dicho. Y el médico no le pregunta si el paciente escucha o no escucha, ¿no? Ese es el caso. Muchas gracias. Vamos a cerrar allá porque nos gana el tiempo. Disculpe que quería hablar también ahí. Al final le doy un espacio. Terminamos acá y acá. Y acá. Sí, allá. Y luego el señor de acá y ya terminamos. Hola. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto dirigirme a los técnicos y técnicas de enfermería, los hombres y mujeres de blanco que a lo largo y ancho siempre defienden la salud de nuestros asegurados. Sobre el tema, orgullosamente de ser técnica en enfermería. Estimada ponente, sobre el tema de la construcción, y creo que este es un espacio bastante importante para nosotros, de repente entre nosotros mismos empezar a tejer la calidad, más de lo que ya damos. Es bien difícil escuchar a cualquier profesional y bastante incómodo para nosotros como técnicos cuando escuchamos decirle a veces a un médico que pase el viejito que sigue, o a una enfermera o cualquier otro profesional cuando dice el abuelo de la cama 6 o el abuelo de la cama 4. Yo creo que como seres humanos merecemos un respeto. Todo paciente tiene un nombre, y el respeto que debemos dar, siendo nosotros quienes más estamos al cuidado de ellos, es bastante importante decir que debe de nacer de nosotros, construir nosotros el binomio ser humano-trabajador, porque eso es importante para dar calidad. Nosotros los técnicos, sobre todo, sabemos perfectamente que el paciente cuando llega a un centro de salud ya viene golpeado por la enfermedad. Y somos nosotros que a veces con una sonrisa o a veces con ayudarle a ingresar, nosotros ya le estamos dando el confort que es parte de encontrar la salud para cada uno de las personas que acuden a nosotros. Gracias y felicitaciones por estar aquí, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. Cerramos con el señor y ya acabamos los comentarios para cerrar un poco el tema. El señor quería hablar. Ahí. Sí, él, sí. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios, que debe ser lo primero que siempre debemos hacer todos como personal de salud que somos. Si bien es cierto, el técnico de enfermería, como usted le dijo, ¿no?, después del vigilante, somos el eje central de todo hospital, de todo centro médico, clínica que pueda hacer, ¿no? Yo nada más les pediría a todos los presentes y también a los señores médicos de que reflexionemos, que la parte humana se ha perdido. Y yo creo de que, como bien es cierto, ¿no?, toda persona ya viene con su propia dolencia de su casa por los diferentes males que pueda tener. Entonces ellos por lo menos se van a un hospital para encontrar, por decir, ¿no?, esa ayuda, ese apoyo para su recuperación de su salud. Y encontrar la indiferencia de mucho personal, de la mayoría de los personal, porque hasta yo me incluyo de repente también, ¿no? Cosa que de repente más adelante que sea así también igual o peor que ellos. Yo decirles a todos también a los señores médicos que esa parte humana o esa ética profesional que hicieron ustedes, ¿no?, en velar por la salud, la vida de las personas hasta el último segundo de vida, cosa que no lo hacen. Porque anteriormente en un 70-80% de los médicos eran por ética profesional, pero ahora lamentablemente en un 90-95% ahora es metal. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por todas sus reflexiones. Creo que esto nos habla de que hay muchas ganas de decir, de hacer buena práctica, muchas ganas de mostrar qué tan humanos somos y que también intentamos hacerlo por nuestro sistema.
y que también que tenemos muchas barreras, los tiempos y las cosas, pero a pesar de eso, estamos ahí. Yo creo que esa es la esencia de centrarnos en las personas, que a pesar de las barreras que puede poner el sistema o la organización del sistema, estamos ahí. La medicina centrada en el paciente aumenta la satisfacción del médico y el paciente, y aumenta la satisfacción del clínico, el técnico, la enfermera y el paciente. O sea, si lo hacemos bien, tenemos esa satisfacción. Muchos de ustedes la han mencionado, ¿no? De repente no es que nos están pagando más por hacerlo bien, pero sentimos en el profundo de nuestro ser que estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Disminuye juicios de malpraxis y quejas, ¿no? Si alguno de ustedes pasa por las jefaturas de servicio y eso, 800,000 quejas, todas son por maltrato, ¿no? No es impericia técnica necesariamente, sino maltrato. Y algo que podemos hacer es centrarnos en las personas para reducir eso. Exámenes innecesarios. Si explicamos bien a las personas, no necesitan hacerse 30 exámenes muchas veces para llegar a resolver el problema que tiene. Ayuda a recuperar los problemas crónicos y la salud emocional de las personas y mejora la adherencia al tratamiento, ¿no? Y depende mucho del factor humano, más que del factor técnico. Quería cerrar hablándoles de la conferencia de Astana. Hace muchos años hubo una conferencia que fue la conferencia de Alma Ata, donde se decidió que la aproximación para el sistema de salud sería la organización en base a atención primaria de salud. Y en Astana, que fue hace 5 años, se habló un poco de que en el corazón del sistema debería estar el salud y el bienestar de las personas. Y que para construir salud y bienestar, tanto la atención primaria como los servicios esenciales de salud pública son necesarios, pero también es necesario el empoderamiento de las comunidades, y el empoderamiento de las comunidades y las personas es escuchar más a los pacientes. También son necesarias las políticas que ayuden a hacerlo mejor. Y políticas que nos ayudan a hacerlo mejor también es que tengamos más tiempo, ¿no? Que tengamos más tiempo para dar atención de calidad, para poder mirar a las personas, para que no tengamos que hacer varias tareas a la vez. Sin eso no podemos garantizar el bienestar y la salud de las personas. Barbara Starfield, una profesora de Johns Hopkins, escribió hace muchos años, este libro que se llama Atención Primaria, Equilibrio entre las necesidades de salud y la tecnología. Y en este libro nos habla de que hay 4 atributos esenciales para construir un sistema de salud eficiente, adecuado, humano, ¿no? Que haya acceso a las personas facilitado y un primer contacto con profesionales sanitarios como ustedes, que den humanidad a las personas, que haya longitudinalidad, que yo empiece a conocer a las personas a lo largo del tiempo y no sean encuentros puntuales, que haya integralidad, que yo como servicio de salud pueda cubrir la mayor parte de necesidades de las personas y que haya coordinación en el sistema. Si organizamos nuestros servicios a que se den estas 4 características o atributos, seguramente muchas cosas funcionarán mejor. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí está el kit del asunto, porque muchas veces los que nos dirigen lo organizan de diversas formas que a veces no cumplen estos atributos. La atención primaria de salud, yo sé que muchos de ustedes trabajan en el hospital, pero no quería dejar la oportunidad de hablarles de que si queremos realmente que las cosas mejoren para salud, para nuestro sistema de salud en el Perú, necesitamos pensar en cómo organizarlo. Y la atención primaria de salud es un enfoque de salud de toda la sociedad que tiene como objetivo garantizar el nivel más alto posible de salud y bienestar y su distribución equitativa, centrándose en las necesidades de las personas, como individuos, familias y comunidades, en el continuo desde la promoción, la prevención y la rehabilitación y cuidados paliativos, lo más cerca posible al entorno cotidiano de las personas. Ojalá que en el futuro nuestro sistema sea ese sistema que necesitamos. Nosotros como trabajadores podemos ayudar y poner nuestro granito de arena a que el sistema sea mejor, pero también como ciudadanos deberíamos demandar que el sistema mejore, porque este sistema nos atiende no solo a nosotros, sino a nuestros familiares, a nuestra comunidad. Mientras mejor lo hagamos, mejor sociedad vamos a tener, menos inequidad y etcétera. Tiene que ver con varias de esas cosas. Y yo creo que la labor que hacen ustedes todos los días, sobre todo los que están más cercanos a las personas, nos hace un poco héroes, ¿no? Porque a veces necesitamos mucho valor para todos los días estar en el sistema que a veces
es caótico, que a veces no sentimos que nos reconoce como deberíamos, pero creo que muchos de ustedes lo han mencionado, hay un orgullo en ser trabajador de salud, en estar cercano a las personas, en haber escogido una profesión de cuidado. Y sintámonos orgullosos de eso, porque todos, con nuestras buenas acciones, centrándonos en las personas, podemos ser héroes, aunque sea por un día, por nuestros pacientes. Y muchas felicidades y estoy muy contenta de que haya tantos técnicos de enfermería y que vivan los técnicos de enfermería. Doctora Sofía Cuba Benítez, muy agradecida por su ponencia. Intensificar la relación médico-paciente es fundamental para una atención de salud efectiva y centrada en el paciente. Una comunicación abierta y empática promueve la confianza, facilita la comprensión de las necesidades del paciente y mejora los resultados de salud. Llegó el momento de hacer un receso para el almuerzo, así compañeros, por favor, sus preguntas para más tarde. Por favor, la puntualidad, vamos a dar un tiempo límite, estamos iniciando nuevamente a las 2 de la tarde. Por favor, gracias.